Estamos de vuelta como hace buenos días por VPI TV. Con este paisaje recibimos a todas las personas que se van sumando a esta hora a nuestra transmisión en vivo este miércoles 5 de febrero. Miren qué bonito, así está el paisaje en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Estamos de vuelta, hoy es miércoles de inmigración, un segmento preparado exclusivamente para ustedes que tienen tantas dudas con respecto a estas medidas migratorias que ha tomado el presidente Donald Trump. Ya han circulado las imágenes de este primer vuelo de Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con estos inmigrantes indocumentados. Así lo afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Hoy está con nosotros el doctor Guillermo Olivos para aclarar todas estas dudas. Doctor, feliz miércoles, bienvenido. Hola Marjorie, feliz miércoles. Qué bello ese paisaje que pusieron esta mañana. Sí, aquí en Miami volvemos al calor típico, al clima natural de nuestra ciudad y así está el amanecer muy bonito a esta hora del día. Sí, no escondo mi envidia porque aquí estamos todavía en pleno invierno. Wow, doctor. Bueno, cuando usted pueda se escapa y aquí le damos un poquito de calor. Ah, ya Doctor, voy para allá. hay muchas dudas con respecto al tema migratorio y quisiera que empezáramos por aclarar y por transmitir esa seguridad que tienen las personas cuando están bien informadas con respecto a todo lo que está ocurriendo. Ya es oficial, ha sido publicado en el registro federal lo que tiene que ver con esta revocatoria de la extensión del TPS para quienes aplicaron en 2023. Quisiera que nos diera todos los detalles, las recomendaciones que deberíamos saber. Bueno, mira, sí es verdad, ya salió en Gaceta Oficial que se revoca o no se extiende, digamos así, pues Ujú. el TPS que se va a vencer en abril de este año. Todavía está vigente el TPS que tiene vigencia hasta septiembre de este año. Las recomendaciones, ok, vamos a ver cuáles son los grupos de personas que se pueden ver afectados más o menos, ¿verdad? Tenemos que aquellas personas que solamente tienen TPS y no han hecho ningún tipo, han solicitado algún tipo de auxilio migratorio, estas personas quedarían entonces a partir de la fecha de vencimiento como personas en un estatus ilegal en los Estados Unidos y si tienen menos de 2 años estarían sujetas, si son detenidas, ¿verdad? En una redada, por supuesto, Ujú. serían sujetas a una deportación expedita que como hemos explicado anteriormente, es una deportación que se puede realizar sin que haya la presencia de un juez, ¿ok? Entonces, estos serían el grupo más vulnerable, ¿ok? Este, mm, Tenemos luego las personas que ya tienen un proceso abierto en la Corte de Inmigración, que tienen su aplicación de asilo de hace mucho tiempo y aprovecharon y se acogieron al TPS y no han retirado ni el caso de la Corte ni han retirado el caso de la Oficina de Asilo. Entonces estas personas yo diría, o yo digo con certeza que no tienen nada que preocuparse, ¿ok? Porque ellas tienen un proceso abierto que por ley debe de continuarse, ¿ok? Entonces los grupos más vulnerables son todas estas personas que tienen menos de 2 años, que no hicieron nada para arreglar su situación migratoria y que entonces pasaría a estar en un estatus ilegal. Ahora, doctor, estas personas, desde el punto de vista migratorio, opción para tramitar otro estatus que le permita estar de manera regular en este país, ¿tienen o es muy difícil por el corto tiempo? Bueno, habría que ver caso por caso, ¿verdad? Ok. Caso por caso, no vamos a decir que no tienen auxilio, no, eso no es así. Sería bueno que se ponga en contacto con un abogado para que vea la posibilidad de solicitar un asilo, si está en una relación con un ciudadano americano, ver si esa relación es lo suficientemente fuerte como para empezar un proceso entonces de petición de visa de inmigrante y acuérdate que también va a depender mucho de cómo entró la persona a Estados Unidos. Doctor, por ejemplo, una persona que tenía los dos casos, aplicó para el TPS beneficiándose en el 2023, pero tenía su caso de asilo, en la entrevista le negaron el caso y le colocaron fecha de corte para el año 2026. ¿Queda amparada por este trámite de asilo aun y cuando se lo hayan negado en la entrevista? Claro que sí, estaríamos nuevamente como si no tuviésemos TPS, ¿ok? Es la misma situación. La persona aplica por asilo, lamentablemente el oficial no
no está de acuerdo con, con lo que dice el caso para otorgárselo y ahora está ante un proceso de remoción. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, habría que esperar que el juez dijera, bueno, te lo apruebo o no te lo apruebo. ¿Cuál es la diferencia? Que después, bueno, llegó el TPS. Muchas personas con TPS decidieron sacar el caso de la corte, ¿verdad? Y quedarse con el TPS. Este grupo de personas a lo mejor probablemente van a tener que volver a presentar asilo porque aún tienen un miedo de regresar a Venezuela. Entonces Claro. van a tener que presentar un caso de asilo para que la oficina de asilo lo reenvíe nuevamente a la corte. Doctor, ¿qué pasa cuando una persona tiene un caso robusto de asilo, pero se pone nervioso durante la entrevista y le niegan este caso? ¿Qué pasa durante la entrevista? ¿Qué toman en cuenta ellos? Porque muchas veces todo está perfectamente documentado, pero los nervios nos atacan y no sabemos cómo argumentar el caso. Bueno, claro, acuérdate que estas entrevistas son preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, si es una persona que se pone muy nerviosa, no se acuerda de fechas, se le olvidan los nombres, lo que va a ocurrir es que el oficial puede considerar el testimonio como no creíble, ¿verdad? Porque hay inconsistencias o no hay información suficiente. La persona entonces va a tener que aclarar muy bien antes de empezar la entrevista si es que tiene una condición psicológica, ¿verdad? Que le afecta dar un testimonio conciso. Entonces probablemente respaldarse con un reporte psicológico donde explique eso, diga, mire, esta persona cuando está nerviosa sufre de tales y Sí. tales impedimentos que son muy normales con personas de estas condiciones. Lamentablemente no hay que hacer, la persona tiene que calmarse, pero eso puede resultar en esto y estas cosas, por eso se toma esta pastillita todos los días para que entonces no le afecte los nervios. Y bueno, puede ser que la persona con este reporte pueda entonces ya de antemano advertirle al oficial que pudiese haber algún tipo de bloqueo mental. Sí, doctor, tenemos el reporte, por ejemplo, de personas que han sido buscadas en sus propios hogares en Orlando y forma parte de todas estas redadas que causa tanto miedo. ¿Qué derecho tienen esas personas cuando están dentro de sus viviendas? Bueno, es importante, ¿verdad?, que sepan que la morada es inviolable, ¿verdad? Está protegida por la Constitución y usted no tiene por qué abrir la puerta a menos que le presenten una orden de cateo, una orden de arresto emitida por un juzgado o un magistrado, es decir, por una corte, no emitida por una agencia administrativa como lo es ICE, USCIS, DHS. Esa, aunque ellos pueden hacer su papel, su documento, su oficio que diga, estamos buscando a esta persona, hay que arrestarla, eso no es una orden judicial. Tiene que venir firmada por un magistrado, por un juez, para que entonces usted sí tenga que abrir la puerta. Si no le presenta ese documento, usted no tiene por qué abrir la puerta. Doctor, también tenemos testimonios de personas que trabajan en Homestead y que muchos de ellos fueron detenidos, pero luego que se verifican los antecedentes penales, son deportados quienes tienen antecedentes, pero quienes no. Se está haciendo como una especie de regularización para que puedan seguir trabajando, pero ya bajo este estatus. ¿Tiene información con respecto a esto? Bueno, no tengo información todavía de ese tipo de acciones, ¿ok? Si ustedes ya lo están reportando y son situaciones que ya están ocurriendo, me imagino que lo mejor es un pequeño giro en cuanto a quienes, a la política del gobierno de que entonces sí, nada más se van a deportar a las personas que tienen récord criminal, lo cual entonces nos da un poco de alivio, ¿ok? Porque no sería entonces tan dramática y radical en las medidas, ¿verdad? Que se venían iniciando. Acuérdate que hemos oído historias de pues, personas que hablando español las arrestan, las Ujú. detienen. Sí. Entonces, si es que todo aquel que tiene un proceso abierto, pero no tiene récord criminal, lo están devolviendo nuevamente a su sitio de trabajo. Entonces, bueno, es lo que esperábamos que ocurriera, no que fuese esta detención masiva de gente con o sin récord criminal.
Perfecto, doctor. Nos empiezan a llegar los testimonios y preguntan lo siguiente. Yo tengo TPS y vence en abril 2, venció en abril 2 del 2023. ¿Qué debo hacer? Si venció en abril 2 del 2023, Ujú. de repente la persona a lo mejor cometió un typo porque Sí, se vence en abril 2 del correcto. 2024. ¿Qué debo hacer? Bueno, nuevamente habría que saber más detalles, ¿verdad? De tu situación. ¿Cuándo fue que dijo que entró a los Estados Unidos? No No, dijo cuándo dinos. entró, dice que venció, Ok. optó por el TPS que vence en abril de, supongo, de este año. Ok, entonces bueno, si nos acogemos al primer ejemplo que dimos, eres una persona que llegó hace menos de 2 años y lo único que tenías es el TPS, entonces estás en riesgo de que si hay una redada y te detiene, te ponga una deportación expedita. Otra persona nos escribe, doctor, yo tengo TPS hasta abril, me casé con un ciudadano hace 4 meses. ¿Podré ajustar el estatus? ¿Tengo tiempo aún? Bueno, ajustar estatus requiere que tú hayas entrado legalmente a los Estados Unidos Ok. o te hayan dado un parol, ¿ok? Entonces, cuando entraste por la frontera, habría que saber uno del otro para determinar si puedes ajustar o no. Para poder ajustar, tienes que haber entrado legalmente a Estados Unidos o si entraste ilegalmente o con la aplicación CBP One, al tener un parol, eso te permite ajustar a estatus dentro de los Estados Unidos. Para las personas que no saben qué es ajustar estatus, es el término legal que se usa de pasar de ser extranjero a residente permanente. Ese es el término, por eso es que decimos ajustar estatus. Doctor, cuando una persona tiene dos procesos paralelos, ¿cómo se hace el cambio? Por ejemplo, si tiene una certificación laboral o una visa de habilidades. ¿Cómo se hace el cambio para obtener la residencia permanente al final? Sí, ¿Te está refieres? pendiente por asilo, pero también tiene otros procesos a la par. Ok, bueno, acuérdate que ningún proceso interfiere en el otro, ¿verdad? Son ¿A qué me independientes. refiero? Son independientes y el que se vaya resolviendo primero, ese es el por el cual que te vaya a llevar a la residencia, obviamente, ¿verdad? Sí. Ese es el que tú vas a continuar. Vamos a suponer que tu certificación laboral va avanzando, exitosamente y tienes un asilo en proceso, ¿ok? Y vamos a suponer que ya tú estás en la etapa de espera de que te entrevisten para la residencia. Si te llaman para una entrevista de asilo en ese momento, bueno, aquí hay que pesar muy bien la situación, porque acuérdate que los asilos es una medida discrecional. En cambio, si ya tú tienes la seguridad, con todo el trabajo que has hecho para que te aprueben la residencia por certificación laboral, entonces en ese momento uno tendría que desistir del caso de asilo para continuar con la certificación laboral. Doctor, tenemos otro testimonio. Dice, apliqué a una extensión de mi visa B1, B2 y 539, pero luego decidí quedarme y ajusté con una I-485. Recibí mi residencia, pero jamás se completó la extensión I-539. ¿Sigue en proceso? ¿Eso es normal? ¿Cómo puedo seguir? Si ya recibí mi green card, ¿se quedó congelado el caso? ¿Qué debo hacer? Ujú. Bueno, esto lo que puede haber ocurrido es la cantidad de casos que tiene inmigración y lamentablemente todavía a ellos no le ha llegado a este departamento que está revisando la I-539, no le ha llegado la información primero que no han decidido tu aplicación, ¿verdad? Y número dos, no le ha llegado la información que ya eres residente permanente. Entonces, mi recomendación es escríbele una carta, cuando tú tienes un recibo, en el recibo abajo de una dirección en donde está ese caso. Entonces, con copia de ese recibo, con tu información en una carta, copia de tu residencia permanente, mándala a ese sitio diciendo que tú deseas ya desistir de ese caso de extensión, para residencia permanente, o lo que puedes desear también es dejarlo así. ¿Por qué? Porque igual no te va a entorpecer, ya que a lo mejor ha pasado muchísimo tiempo desde que introdujiste ese caso, ya pasaron más de los 6 meses que necesitabas de extensión, entonces igual si te la aprueban, ya te quedaste. Entonces, por lo menos tienes esa aprobación y tuviste un año en Estados Unidos, legalmente, aunque ya eres residente permanente.
Claro, doctor, hay muchas personas que están a la expectativa de si son aprobados o no sus casos de asilo, que ya tienen muchos años, 8 o 9 años. Con todo esto que está pasando, ¿qué va a pasar con los casos antiguos? ¿Los van a adelantar o esto va a significar mayor retraso? Bueno, particularmente mi apreciación profesional, ¿verdad? Al estar la frontera cerrada, ¿ok? Y no haber personas que están solicitando asilo en el sur de la frontera, entonces va a haber más tiempo para los oficiales de asilo de revisar casos de asilo, ¿ok? Entonces probablemente lo que va a ocurrir es que va a haber una pequeña reactivación, ¿verdad? En cuanto a la revisión de casos de asilo para entrevistas, ¿ok? De hecho, que ya yo introduje un caso hace un mes y ya me lo están llamando para una entrevista, algo que no me ocurría en mucho, mucho tiempo. Entonces, eso es lo que yo proyecto, ¿no? Pensando, si no tenemos gente entrando por la frontera sur, entonces no va a haber necesidad de usar estos oficiales de asilo, entonces estos oficiales de asilo pueden empezar a revisar casos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una larga espera de casos, Ujú. ¿verdad? Una gran cantidad Sí. de casos para ser revisados y el gobierno ya ha dicho que no va a contratar nuevos funcionarios ni en general, ¿ok? El gobierno tiene un congelamiento de contratación de nuevos funcionarios. Entonces estaríamos trabajando con la misma maquinaria, ¿verdad? Que hemos venido trabajando pero con un archivo muchísimo más grande de casos en espera. Entonces, yo pienso que va a haber todavía retrasos. Ahora, doctor, también he recibido ese feedback de varias personas cercanas que me han dicho que ya le fijaron su cita para el asilo. ¿Cómo debería ser esa entrevista? ¿Cree que todo esto que está pasando con respecto al tema migratorio puede hacer mucho más estricto el proceso para aprobar un asilo? Bueno, en general, para que te aprueben un asilo, tú tienes que demostrar que sufriste persecución, ¿ok? Y persecución, ellos dicen que la ley dice que son maltratos severos. Entonces, pero no hay no hay un estimado exacto, ¿verdad? Que constituye un maltrato severo. Un maltrato severo son, 5 palizas, que te llevan al hospital o significa solamente que te estén correteando y te amenacen de muerte. Es muy subjetivo en cuanto a cómo se aplica el principio, ¿ok? De qué es lo que es persecución. Entonces, en una administración que es más estricta, claro que obviamente va a ser más estricto lo que ellos perciban como persecución, va a ser más, quizás va a ser más alta, pues, el requerimiento. Acuérdate que en las oficinas de asilo el porcentaje de aprobación siempre es bastante bajo. Y si el gobierno, por ejemplo, cambia de percepción sobre la situación en Venezuela en específico y considera que las cosas han mejorado, a pesar de que la persona está argumentando lo que vivió en el pasado, ¿eso puede cambiar la decisión? Bueno, cuando estamos en el área administrativa, si esa es la percepción del gobierno, ¿ok? Lo de que el gobierno empieza a emitir reportes, como el reporte del Departamento de Estado en cuanto a condiciones de derechos humanos de Venezuela, y vemos que Biden hasta el año pasado hizo un reporte donde decía que las cosas eran terribles y de repente tenemos un reporte donde dice que todo está bello y hermoso. Entonces, claro, eso lo puede usar el oficial en contra del aplicante para negar el caso. Yo creo que ya, si esa sería la tónica, ¿verdad? Ojalá que no, va a requerir llegar hasta instancias superiores, ¿verdad? Bastante arriba para poder ganar un caso de asilo. Vamos a ver cómo nuevamente se van desarrollando los eventos, vamos a ver qué hacen estos grupos de venezolanos que tienen influencia en Washington, para ver si se cambia de perspectiva. No sé si ya el gobierno asumió esta perspectiva de que las cosas en Venezuela se encuentran bien. Doctor, nos llega un testimonio de Johnny Mejías. Dice, Marjorie, mi caso entré en diciembre de 2023. En septiembre del 2023 introduje mi asilo. Pueden deportarme, somos una familia de 3 personas. Si introdujo su asilo, no nos dice si está ante la corte, si está ante la No. oficina de asilo.
Bueno, en principio el poder discrecional para, como estamos dentro de los 2 años, ¿verdad? El poder discrecional de los oficiales de remoción que llevan a cabo estas medidas, el, el oficial puede analizar, ¿verdad? Discrecionalmente, dependiendo de la manera como ocurrió el arresto, si esa persona debe ser deportada expeditamente o no, ¿ok? Entonces, mi primer consejo es que a estas personas tengan mucho cuidado, por las siguientes semanas, no estén en sitios donde puedan haber peligros de una redada. Y hasta que eso no ocurra, su caso de asilo, pues sigue en proceso, no va a ser cancelado. Doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno de los padres es buscado en una redada para deportarlo y su hijo es ciudadano americano? ¿Qué establece las leyes migratorias con respecto a cómo debe permanecer el grupo familiar? Bueno, las leyes migratorias no hablan nada de que el grupo familiar debe mantenerse unido, simplemente lo que sabemos es que pues el extranjero, una persona que es extranjera, que está sujeta a deportación expedita, pues va a estar sujeta a deportación expedita, que es la deportación más drástica que hay porque casi no se puede detener, ¿ok? Es expedita. Claro. Al menos que la persona, en el momento en que es detenido y es interrogado, exprese, y esto es muy importante, tener miedo de regresar a su país de origen. Entonces, en ese momento, a la persona se le va a abrir un paso nuevo para que le hagan un miedo creíble. Y si ese miedo creíble es positivo, entonces se le va a abrir un proceso de asilo para determinar entonces si sufrió persecución o no. Entiendo. Doctor, nos escribe por YouTube Johnny Mejía, si está respondiendo sobre su caso. Dice, ya el Ujú. caso está en la corte, estoy esperando por juicio. Ok, entonces yo diría que su caso va a continuar, ¿ok? Lo que le recomiendo es que evite ir a sitios donde pueda haber una redada, ¿ok? Esté atento a sus alrededores y preste mucha atención a las noticias, especialmente las noticias locales que informen que hay algún tipo de operativo de inmigración para que entonces usted esté a salvo y no sea objeto de repente de una detención por redada. Sí, también nos escribe Mario Ladala y dice, ¿cuáles son los nuevos cambios sobre las normativas y tiempos en los procesos de asilo? No hay cambios en las normativas y en tiempos de solicitudes de asilo. La ley sigue siendo la misma. Acuérdense que el presidente no puede cambiar lo que es la normativa en cuanto a asilo. Lo que sí puede cambiar, y ya lo está haciendo, es cómo se va a tratar a las personas que están solicitando asilo en la frontera. Acuérdense que en la frontera no hay protecciones constitucionales y el Ejecutivo tiene plenos poderes en el manejo de la frontera. Entonces, al él establecer el programa de Permanece en México, ¿verdad? Ujú. Entonces, no es que está cambiando la ley de asilo, porque igual la persona va a tener oportunidad de presentar su caso de asilo, sino lo que está cambiando es la manera como una persona en la frontera va a solicitar asilo en los Estados Unidos. Entonces, estableciendo centros estableciendo México como el sitio de espera para que la persona permanezca mientras su caso de asilo es tramitado, es el cambio que la administración está haciendo. Perfecto, doctor. Nos dicen así, yo entré con parol y 134 en el mes de julio, tengo todo hasta licencia. ¿Debo solicitar refugiado político? Bueno, el refugiado, asilo político es el término adecuado, Ok. ¿verdad? Bueno, si usted califica para este tipo de beneficios, solicitar un asilo, pues claro, debería entonces hablar con un abogado para que analice las circunstancias de lo que le ocurrió en Venezuela, Nicaragua, Haití, o Cuba, ¿verdad? Que fueron los países beneficiados con el parol humanitario y entonces determinar si lo que le ocurrió en su país
es en materia o es material para un caso de asilo por opinión política. Justamente nos hacen esa pregunta, doctor, yo soy cubana, entré por CBP One con la I-94, corte desestimada por el juez. ¿Aplicó o aplico para la ley de ajuste este mayo 31 o corro el riesgo de deportación? ¿Es obligatorio hacer el asilo? Nos pregunta. La verdad es que si usted ya para mayo 31 va a tener oportunidad de aplicar a la ley de ajuste cubano, yo no veo necesidad de que aplique por un asilo. De todas maneras, si usted quiere una protección adicional, porque en verdad tiene una persecución de Cuba, entonces sí, inicie su asilo de manera administrativa, o sea, de manera afirmativa ante la agencia. Al 31 de julio, que usted cumple un año y un día, entonces empiece su proceso de ley de ajuste cubano. Doctor, nos pregunta si una persona corre peligro en su país de origen, si puede salir de manera voluntaria a otro país que no sea el de origen. Si una persona sale de un país de origen No, y si sufrió está aquí persecución. y quiere salir a otro Ah, país ok. que no sea el país de origen. Dependerá del país a donde vaya si lo recibe o no lo recibe. Acuérdense que cada país es soberano y decide quién entra a sus países y quién no. Perfecto, doctor. Gracias por aclarar las dudas de nuestros televidentes y usuarios en redes sociales que el día de hoy pues están escribiendo para poder saldar todas estas dudas y para poder relajarse porque con información pues uno sabe cómo actuar y cómo hacer respetar sus derechos. Gracias por estar con nosotros. Feliz semana para usted. Feliz semana para todos ustedes y bueno, nos vemos el próximo miércoles con nueva información, discutiendo pues las nuevas medidas que se estén tomando y bueno, siguiendo bien de cerca qué es lo que irá a pasar con las demandas que se están haciendo en contra de la revocación del TPS. Gracias, doctor, por estar aquí. A A la orden. ustedes allí tienen los números de contacto del doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, para que puedan tener una asesoría mucho más personalizada de acuerdo a su caso. Feliz mañana. Nosotros nos despedimos por el Mañana. día de hoy y lo hacemos con estas imágenes. Nos vamos a la calle del Sabor, ubicada en el centro histórico de Cali, que se ha convertido en un fenómeno cultural único en Colombia. Este espacio, que nació de manera muy espontánea, se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes de la salsa y de la buena música, convirtiéndose en el corazón rumbero de la ciudad. Este fenómeno cultural ha trascendido las fronteras de Cali y se ha convertido en un atractivo turístico. La calle ha sido reconocida como un espacio de encuentro y de convivencia, donde las diferencias se desvanecen al ritmo de la salsa. Las autoridades locales han reconocido la importancia de este espacio y trabajan en conjunto con los comerciantes y la comunidad para garantizar la seguridad y el orden, sin perder la esencia de esta calle. Y con estas imágenes que expresan un poco nuestra identidad cultural, nos despedimos por el día de hoy. Queden en sintonía de la excelente programación que les brinda VPI TV. Yo los espero mañana jueves en otro programa de Buenos Días por este que es su canal. Que pasen todos un feliz y bendecido día y será hasta la próxima.